La semana pasada, Zorinel compartió acerca de cómo vestirse para venir a la iglesia. ¿Os acordáis de esto? Yo no vine, ¿no? La semana pasada, Zorinel nos hablaba de cómo vestirnos para asistir a la gran fiesta, ¿verdad? Y ironizábamos un poco al respecto de esto al principio. Yo, como yo os decía, vi las notas del mensaje de Zorinel, porque ella lo envió para poder proyectarlo. Y bromeamos un poco acerca de la vestimenta, de cómo asistir a la iglesia, ¿no? Y bromeamos con esto un poco ironizando acerca de muchas veces todas las normas que en las iglesias ponemos y que nada tienen que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Y Zorinel fue haciendo una exposición perfecta y terminó con el último versículo que hablaba de hermanos revestidos de Cristo. ¿Os acordáis de esto? Por eso he preguntado quién estuvo y quién no estuvo. No era para hacerte sentir mal por no venir. Eso es cosa del Espíritu Santo solo, no mía. Entonces, el versículo era este: revestíos de Cristo, ¿verdad? Y yo llevo toda la semana dándole vueltas a esto. Toda la semana dando vueltas a este versículo que Zorinel dejó ahí en el aire, ¿verdad? Revestíos de Cristo. Y me ha hecho pensar en muchas cosas. Me ha hecho pensar en cómo durante los años he ido identificando este versículo en mi vida, o cómo lo he visto desde el principio, o cómo me imaginaba que era la interpretación de ese versículo, y cómo de alguna manera vamos aprendiendo, experimentando cosas. El Espíritu Santo nos va hablando, nos va dando, ¿verdad?, ese entendimiento de la palabra, cómo de alguna manera crecemos y maduramos teniendo encuentros con el Señor, leyendo la palabra y dejándonos influir por el Espíritu de Dios, y cómo de alguna manera este versículo es un reto continuo y un reto constante para la vida de los creyentes. ¿Cuántos lo ven así? ¿Crees que la palabra de Dios es un reto constante para ti? ¿O crees que la palabra de Dios apenas es simplemente un libro escrito, un manual, algo que quedó ahí un poco obsoleto, un poco antiguo, y que no te habla y que no te reta el día de hoy? No sé cómo tú lo ves, pero yo creo en lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. La palabra de Dios dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? ¿Identificas este versículo? Sí, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Entonces mi pregunta es la siguiente: si nosotros decimos que Cristo está vivo, si nosotros decimos que Cristo resucitó de entre los muertos, que está sentado a la diestra de Dios, así dice la palabra, ¿sí? Pero también Él nos dijo que por medio de su Espíritu Santo Él estaría con nosotros todos los días, ¿sí? Y después llega el apóstol Pablo y nos dice más, dice: hermanos, no solamente estará entre vosotros, sino que habitará en vosotros porque sois templo de su Espíritu, ¿sí o no? Entonces tenemos una revelación de las cosas que nos hace entender que Cristo, siendo la palabra de Dios, es un reto diario para cada uno de nosotros. Y no podemos olvidarnos de esta relación perfecta del Señor, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, obrando como Él quiere con su poder, ¿verdad? Y hablándonos a través de su palabra. Así que cuando vemos que la palabra de Dios nos dice revestíos de Cristo, es un reto como el que decíamos antes: amaos los unos a los otros, ¿sí? Y amaos los unos a los otros no es para que nos subamos aquí y digamos palabras bonitas. Amaos los unos a los otros es algo que en la intimidad de nuestro hogar, con nuestra Biblia abierta, se tenía que hacer así de grande y ponerse en luces
¿verdad? Ahora que tenemos tablets y la Biblia la tenemos todo en dispositivos digitales, cada vez que leyéramos este versículo debería de ponerse en negrita y no solamente en negrita, sino, ¿cómo se llama? Intermitente. Intermitente, amaos los unos a los otros. Revestíos de Cristo, tenía que ser algo atractivo, ¿verdad? Pero también es cierto, y no podemos olvidarnos de esto, tiene que ser el Espíritu Santo hablando a tu corazón. ¿Sí? Amigos, ha de ser así. El Espíritu Santo hablando a tu corazón. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Porque vamos a leer dos pasajes en el que Jesús sacó la espada, nunca mejor dicho, y le pegó un par de espadazos a unos cuantos hipócritas y fariseos que habitaban con él en aquel tiempo. Y cuando digo espadazos y espada, me refiero a la palabra de Dios, la cual él estaba confesando y proclamando y enseñando con su boca. De alguna manera, él estaba dejando parte de lo que él era, porque nos dice la Biblia que él es la palabra, ¿cierto? Entonces, amigo, quédate con esto en tu mente y pregúntate, ¿estoy revestido de Cristo? ¿Cómo es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es mi relación con el Señor? El asunto, queridos, es que dándole vueltas al versículo que nos dejó Zorinel la semana pasada, cuando nos decía revestirnos de Cristo, uno puede hacer un ejercicio de lenguaje, ¿verdad?, de idioma, en el que dice que revestirse sería vestirse dos veces, ¿no? Revestirse es revestirse dos veces. Repasar, ¿qué es? Ver o pasar por algo dos veces. Pero la palabra no está hablando de esto. No está hablando de que te vistas dos veces, ¿verdad? No está hablando tampoco de que te disfraces de algo. ¿Alguien me puede decir cómo uno se puede disfrazar de Cristo? ¿Alguien tiene la respuesta a esto? Imitándole. Actuando hipócritamente también. Me voy a disfrazar, hablamos de disfrazar. ¿Alguien se puede disfrazar de Cristo? Y dice Walter, actuando hipócritamente, siendo por dentro de una manera y por fuera que me vean todo santo, ¿no? Todo santo, todo maravilloso. Todo con una gloria y un resplandor que parece que se ve a Cristo cada vez que yo piso, ¿no? Pero, mira, Jesús a los pecadores, ¿qué les decía? Arrepentíos, volveos de vuestros caminos y venga, acercaos al Padre. Continuad, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí o no? A los enfermos, ¿qué hacía? Los sanaba. Incluso a aquellas enfermedades que tienen algo que ver con lo espiritual. ¿Sí o no? Había una mujer en el templo que durante 19 años había sido atormentada por un espíritu, dice que estaba encorvada, y Jesús se acercó y ¿qué le dijo? ¡Ja! ¿Por qué un espíritu está dentro de ti? Porque hay un demonio dentro de ti. ¿Cuál fue el pecado que cometiste? Jesús, no. Jesús se acercó, le dijo, mujer, sé libre. Aquella mujer dice que se enderezó. ¿Y qué sucedió? Que se glorificó al Señor, ¿sí o no? Así que Jesús nunca reprobó, nunca condenó a los pecadores. Sí les decía, no pequéis más. Sí les decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí les decía, no vuelvas al mismo lugar de donde saliste. Pero si a alguien Jesús les daba una y otra vez caña, una y otra vez les sacudía, ¿a quiénes era? A los que se disfrazaban de piedad. A los que siendo o estando podridos por dentro, blanqueaban su externalidad. No se dice externalidad, ¿no? ¿Cómo se dice? Su exterior, su externo, gracias. ¿Para qué? Para parecer algo que no eran, ¿sí o no? ¿Estás conmigo? ¿Me sigues? Es cierto, ¿verdad? Entonces, queridos, cuando la palabra
nos dice revestíos de Cristo, no está diciendo disfrazaos de algo, disfrazaos de piedad, disfrazaos de santidad, disfrazaos de algo que parezca Cristo. Y te voy a decir algo para darte un poco de luz. Ayer estábamos cenando, Eva y yo, y empezábamos a recordar nuestra juventud. Y empezamos a bromear. Y Eva nos recordaba acerca de cuando de jóvenes iban a la discoteca y llegaba la gente de alrededor, de los pueblos de alrededor, y estos chicos y estas chicas, sobre todo ellos, se dedicaban a trabajar con ganado, con animales, con vacas, sobre todo con vacas, ¿verdad? Y tú sabes cuál es el olor de las vacas, ¿no? Muy parecido al olor de los cerdos, ¿verdad? Cualquier animal, que si tú tienes una granja, ya sabes eso, cómo funciona. Entonces, Eva nos recordaba que estos chicos estaban trabajando hasta las 9, las 10 de la noche, allí pues limpiando, dando de comer y limpiando todo aquello que produce la comida después de una buena fermentación en un estómago gigante de una vaca, y el olor que esto producía. Entonces estos muchachos lo que hacían después era, salían de la granja, iban a su casa, se quitaban la ropa vieja, se vestían de sábado noche, ¿os acordáis de la peli de sábado noche? Se vestían de sábado noche y se echaban un montón de colonia. Colonia por todos los lados. Claro, cuando esos chicos venían y entraban a la discoteca, la primera mirada de cualquier persona era, wow, qué elegante, ¿no? Qué elegante viene, qué bien vestido va, ¿no? Y después la segunda impresión era el olor a colonia. En aquella época pues era Barón Dandy, Agua Brava y Brummel y cosas así, ¿no? Cosas que usaban nuestros padres de aquella época. Entonces, el primer olor era ese, pero cuando te acercabas un poco más, empezabas a discernir el olor a trabajo duro de toda la semana. El olor a falta de higiene, el olor a poca agua y a poco jabón, y sobre todo el olor, como diría cualquiera de nuestros niños pequeños, y que a nadie le parezca mal, a caca de vaca. Entonces te puedes imaginar, querido, así olían los fariseos. Así olían los fariseos. Cuando se acercaban a alguien y trataban con unas vestiduras especiales de secta saducea o de secta farisea, ¿verdad? Que se les reconocía no solamente por lo que enseñaban, sino también por su forma de vestirse. Y al principio se les reconocía y se les veía como hombres que andaban cerca de Dios, pero después había tanta putrefacción dentro que cualquiera que pudiera estar con ellos les olía y deseaban marcharse corriendo. Y vamos a leer algo, porque llegados a este punto, aunque déjame terminar este tema, revestirse de Cristo no es ser como ellos. Revestirse de Cristo no es tapar el mal olor con colonia cara, ¿verdad? Revestirse de Cristo es vivir una vida transformada, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Querido, te lo voy a repetir. Estar revestido de Cristo es que todas las promesas del reino de Dios, de que tú vas a ser transformado, de que tú vas a ser una nueva criatura, de que el Espíritu Santo habita dentro de ti, se den en tu vida. Pero hay un asunto, y el asunto es que a veces nosotros cambiamos los conceptos. Cambiamos los conceptos y prácticamente lo único que hacemos es agarrarnos a simbolismos, agarrarnos a formas eclesiales que nos hacen sentir que estamos cerca de Dios. Estamos muy equivocados, porque la Biblia te dice revístete de Cristo, que es el tema principal de hoy. Revístete de Cristo. No cumple con las normativas humanas que parecen de Dios. Y déjame decirte algo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, los vencedores serán vestidos de blanco
Los vencedores serán vestidos de blanco. Ni aun tú y yo podemos vestirnos de algo que parezca que estamos cerca de Dios. ¿Sí o no? Es Él el que nos da esas vestiduras blancas. Y cuando hablamos de vestiduras blancas, estamos hablando de una forma de parafrasear lo espiritual, ¿verdad? Cuando tú ves a alguien vestido de blanco, ¿qué decimos? ¡Wow, qué radiante! ¡Wow, qué elegante! ¿No? Yo le decía el otro día a Arno, el día de la boda, que iba el tío vestido de gris y de blanco, digo, macho, estás radiante, estás, qué elegante, ¿no? Estaba guapo, ¿eh, Mariela? Sí, ¿eh? De hecho, yo me acerqué y le dije, no hay nada más elegante que un morenito vestido de claro, ¿verdad? Porque él estaba, vamos, casi como la novia de... Pero es Dios el que nos da las vestiduras. Querido, tú no puedes revestirte de algo que no tienes. ¿Te vas a vestir de santidad? ¿Cómo? ¿Cómo? En todo caso me puedes decir, no, es que Cristo me ha perdonado y ahora me está santificando y estoy siendo renovado y vivo de una vida de una manera diferente. Y al vivir de esa manera diferente no estoy manchando las vestiduras blancas que Dios me ha dado. Ahí sí te lo creo, ahí sí que te lo compro. Pero dime cómo puedes vestirte de cristiano. Dime cómo puedes vestirte de santidad. Salvo que hagamos, como nos ha dicho Walter, siendo unos hipócritas, haciendo querer parecer a los demás que somos, ¿verdad? Así que, dice la palabra en el Antiguo Testamento, que aunque te lavares con lejía y aunque amontonares jabón sobre ti, tu pecado aún permanecerá delante de mí. No te esfuerces, querido. No te esfuerces, querido. Si la obra de Cristo no está en tu vida, si Cristo no está en tu vida, si el Espíritu Santo no está dentro de ti haciendo la obra, olvídate. Porque solamente vas a conseguir una cosa. Ser un odre viejo, tratando de llenarte con un vino nuevo. Y ya sabes cuál es el final, ¿no? ¿Quién sabe cuál es el final? Que el odre se revienta. Y ahora vamos a ver sobre eso. Le dice Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 14 en adelante. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron y le preguntaron a Jesús, nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia. Dime, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le contestó, ¿puede acaso estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Está diciendo Jesús, yo, el Hijo de Dios, Dios mismo, estoy con mis discípulos, estoy entre ellos, ¿verdad? Y ahora mismo ellos están celebrando que estamos juntos. ¿Cómo puede ser que ellos se pongan ahora a ayunar si yo estoy junto con ellos? Y dice, pero no os preocupéis porque llegará el momento en el que el novio se marche y llegará el momento en el que ellos ayuden. Y le dice Jesús, nadie remienda un vestido viejo con un trozo de tela nueva. Porque lo nuevo encoge y tira del vestido viejo, y el desgarrón se hace aún mayor. Y tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan y tanto el vino como los odres se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en odres nuevos, para que se conserven ambas cosas. ¿Todo el mundo tiene claro la visión de lo que está Jesús aquí diciendo? Le vamos a dar un pequeño repaso por si acaso. Imagínate, yo tenía una camiseta que me encantaba hace muchos años. Yo tenía así como 17 años. Era una camiseta negra que de tanto tiempo que tenía se había convertido en una camiseta verde. Y no es que no estuviera lavada, pero estaba perdiendo el color, ¿no? Y aquella camiseta me encantaba. Mi madre estaba luchando conmigo desde hacía un montón de tiempo para tirar esa camiseta. Pero también mi madre sabía acerca de mi adolescencia. Entonces estaba tratando de convencerme. Te compro una camiseta nueva y tiramos esta, porque me imagino que cuando me viera salir por la puerta de casa o me encontrara por la calle le daría vergüenza verme con esa camiseta. Claro, yo estaba muy feliz porque yo era un heavy. Entonces yo estaba muy chulo con mi camiseta de mi grupo preferido, que ya ni se veía qué grupo era porque estaba todo cuarteado, ¿no? Claro, después de un tiempo de estar luchando conmigo, yo tengo la bendición de echarme una novia, ¿no? Eva. Y las dos
se juntaron y un día fui a abrir el armario, empecé a buscar mi camiseta. Mamá, dime, ¿dónde está mi camiseta? ¿Qué camiseta? Y ella sabía qué camiseta era. La camiseta que durante tanto tiempo te llevo diciendo que no la tires. No la habrás tirado. Y la respuesta de mi madre, muy inteligente como siempre, me dice, Eva me dijo que la tirara. Claro, si yo quería seguir manteniendo una novia, que era la única que había tenido, a ver dónde encontraba yo otra. Entonces me enfadé, pero me enfadé por dentro solo, ¿sabes? No pude exteriorizarlo. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Aquella camiseta se había cosido un montón de veces, porque tenía agujeros, porque tenía rotos, porque... Tú sabes, ¿no? Si un vestido viejo, una camiseta vieja en este caso, era cosido con un hilo nuevo, ¿qué es lo que sucedía? Que el hilo nuevo se permanecía intacto. ¿Por qué? Porque estaba nuevo. Pero tiraba más, el hilo nuevo era más fuerte y seguía rompiendo más la camiseta. ¿Cierto? Esto es a lo que Jesús se refería. Vino nuevo en odres viejos. Hoy en día, no me voy a meter ahí que tardamos mucho. En aquel tiempo, cuando llegaba la cosecha del vino, lo que se hacía era meter el mosto sin fermentar, se metía en odres. Un odre es la tripa de un animal que ha sido limpiada, curtida, cosida, de tal manera que es un recipiente. Bien cosido es un recipiente. Claro, había que dejar secar la piel, había que curtirla, quitar el pelo, dejarlo al sol, meterlo en agua con sal, un montón de cosas para que esa piel estuviera lista para poder recibir el líquido que iba a contener, ¿verdad? Entonces, hay un proceso químico, y ese proceso es que cuando el mosto, el zumo de la uva, está metido, está cerrado, lo que está haciendo es el azúcar se va convirtiendo en alcohol, y esto genera unos gases. Claro, tú sabes lo que ocurre en una olla express, ¿no? Si el gas no es liberado, ¿qué sucede? Que explota. Pues es que sucedía lo mismo. En este momento, si el odre era viejo, y te voy a decir por qué. Porque cuando se metía el vino nuevo y empezaba a generar ese gas, ese odre, esa tripa, ese recipiente, bueno, no es una botella, pero llamémosle botella de piel, eso estaba estirándose, permitiendo que en el interior el azúcar estuviera convirtiéndose en gas, y está estirando esa piel a tal punto que puede llegar a reventar, pero como es nueva, tiene flexibilidad. ¿Qué es lo que les enseñó Jesús? No se os ocurra meter un vino nuevo, un vino que está por fermentar, en un odre viejo, porque la piel ya ha dado de sí todo lo que puede. Y va a terminar rompiendo ese odre, y va a terminar desparramándose el vino que está dentro. Entonces, lo que Jesús aquí nos está enseñando, lo que Jesús les enseñó en la época en la que Él permaneció con nosotros, digámoslo así, cuando Él estuvo aquí, ¿verdad?, en la tierra, lo que les está enseñando a todos los religiosos del momento es, ha llegado el reino de los cielos. Queridos, déjame repetirlo, ha llegado el reino de los cielos. Y ustedes no hacen más que cambiar todas las leyes de Dios por normas humanas, de tal manera que se agarran más a las normas humanas que a lo que verdaderamente es el reino de los cielos. Porque te voy a decir algo, hay dos asuntos por los que Jesús fue crucificado. Uno, menor, y era que les descuadraba el pensamiento de Dios a ellos en la cabeza, porque ellos entendían a Dios como algo rígido, como un montón de normativas a cumplir, y no entendían, por ejemplo, que alguien pudiera ser sanado en el día de reposo. ¿Verdad? ¿Nos acordamos de esto? Lucas, capítulo 13, la mujer que es sanada en el día de reposo. Todos se enfadaron con Jesús, porque sanó a una mujer en el día de reposo. El pueblo empezó a adorar al Señor por lo que había sucedido.
¿Y Jesús qué le llamó al principal de la sinagoga? ¿Alguien se acuerda? Hipócrita. Dice, hipócrita, tú sí puedes ir y sacar a uno de tus bueyes, ¿verdad? Si se ha caído en un agujero, o si tienes que darle de beber o de comer a una de tus ovejas, sí puedes ir y hacerlo. Pero no permites que la misericordia de Dios se manifieste. Entonces, vemos que Jesús estaba rompiendo los esquemas religiosos de las personas. No de las personas, porque las personas estaban deseando ver la gloria de Dios manifestada, en amor, en misericordia. Pero estaba rompiendo los esquemas y el poder de la religión, ¿verdad? Y otra de las cosas, la principal, por qué le mataron, es porque él se declaraba hijo de Dios y por lo tanto se declaraba Dios mismo. Y eso, para los judíos, era una blasfemia, como sigue siendo hoy en día. No creen en Jesús porque él dijo, yo soy el Hijo del Dios viviente. Pero el asunto es que en aquel momento sucedía algo que está sucediendo hoy entre nosotros. Y es que muchas veces solo identificamos los símbolos. Solo identificamos los símbolos. Dime algo. Si llegamos un día a la iglesia y de repente las sillas están cambiadas de manera de ser, ya no están así, y de repente las tenemos todas alrededor y se predica desde el centro, dando así vueltas y hablando a los demás, ¿qué diríamos? A lo mejor hay gente que dice, pues qué interesante, ¿no? Que estamos así como en asamblea, pero seguramente que habría alguien que dijo, ninguna iglesia ha conocido esta forma de hacer las cosas. ¿Cómo puede ser que de repente se haga esto? Que el predicador de repente le está dando la espalda a alguien y es una falta de respeto. ¿Pensarías esto? O de pronto eliminamos la plataforma porque vemos que caben más sillas y hay más posibilidad de que más personas estemos juntas. Y alguien dice, pero por favor, ¿cómo podemos quitar la plataforma? Si ese es el altar en el cual el Señor se manifiesta. Perdona, Dios no habita en templo hecho de la mano de los hombres. ¿Verdad o mentira? Eso es lo que Jesús nos enseñó. Entonces nos damos cuenta que aún así muchas veces somos personas, estamos hablando del año 2025, estamos hablando de personas que tenemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto aquí delante de nosotros para que nos sea revelado por el Espíritu Santo y todavía estamos atados a un montón de normativas, y a lo mejor no normativas, pero sí costumbres que hacen que no estemos alineados 100% con el reino de los cielos. Hace años, con un jovencito de la iglesia, era un chavalín, este chico llegó a una de las reuniones de jóvenes y preguntamos, ¿qué tal la semana? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, todo bien, tal y cual. Entonces me dice, a mí me preguntaron en el colegio que qué hice la semana pasada. ¿Y qué respondiste? Pues le dije que había estado en la iglesia, con los jóvenes de la iglesia. Dice, entonces, mi maestra de religión me dice que qué iglesia es esa a la que voy. Entonces él le dice, bueno, pues a la iglesia a la que van mis padres es una iglesia cristiana. Y entonces la mujer le dice, pero no es la iglesia del barrio. No es la iglesia del barrio, es una iglesia evangélica y tal. Y entonces la mujer le pregunta, y le dice, bueno, ¿y en esa iglesia qué hacéis? Y él le explica. ¿Y en esa iglesia qué hay? Pues esto, lo otro, tal. Y le dice, y hay una cruz. Y le dice la mujer, muy sabiamente, inspirada por no sé quién, ¿y debajo de esa cruz hay una vela? No, debajo de la cruz no hay ninguna vela. Entonces esa iglesia no vale. Nosotros identificamos esto y decimos, vaya estupidez, ha dicho esa señora, ¿cierto? Vaya estupidez, ha dicho esa señora. ¿Qué tendrá que ver que haya una vela o no haya una vela debajo de una cruz? ¿En cuántas iglesias no hay una cruz? Yo estoy seguro que en las primeras comunidades no había cruces. Estoy seguro que en las primeras comunidades no había cruces, porque temían a las cruces, ¿cierto o no? Ahí morían. Ahora lo hemos tomado como un símbolo del cristianismo, pero es que ellos morían ahí, ¿eh? Ellos morían ahí crucificados, ¿eh? Entonces no tenían ni una cruz,
No tenían tampoco un cachorrito de león ahí para recordar que les iban a comer en el circo romano, y seguramente tampoco tendrían una sierra gigante para que fueran aserrados, ¿no? Queridos, igual que vemos e igual que identificamos que lo que esta mujer le dijo a este joven es una estupidez mayúscula, no me salía otra palabra, quería encontrar algo un poco más light, pero no me salía otra. Es una estupidez mayúscula. Dime ahora, ¿cuántos de nosotros muchas veces seguimos siendo odres viejos tratando de contener el vino nuevo y no es posible? Y vamos a identificar 4 o 5 cosas, y el resto de cosas te las voy a dejar para ti para esta semana. Fijaros lo que le dice Jesús también en Mateo 15. Hay un momento en el que los fariseos y maestros de la ley le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con el rito de lavarse las manos antes de comer? Estamos en Mateo 15. Y Jesús le dice: bueno, ¿y por qué vosotros desobedecéis entonces la normativa de Dios por cumplir normas humanas? Y les pone un ejemplo. Y les dice, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, vosotros afirmáis que uno puede decir a su padre o a su madre: no puedo ayudarte, no puedo socorrerte, pues todo lo que tenía se lo he ofrecido a Dios en ofrenda y por lo tanto ya no tengo nada con lo que ayudarte. Y Jesús les dice algo muy interesante, queridos. Dice: de esta manera, actuando así, poniendo por encima el mandato humano, estáis invalidando el mandato de Dios para seguir vuestras propias tradiciones. ¿Sí o no? Querido, revestirse de Cristo, porque estamos en este contexto, revestirse de Cristo no es identificar cuáles son los mandatos humanos que tengo que cumplir para poder identificarme con una religión. Pongamos por caso la cruz y la vela, ¿cierto? Y te voy a decir algo, muchísimas veces estamos buscando en nuestras iglesias símbolos que nos hagan identificarnos para poder estar tranquilos. Cuando, queridos, lo único que tendríamos que estar buscando es a Cristo glorificándose en nuestra vida. Y vamos a poner el orden de las cosas. Vamos a tratar de ordenar un poco las cosas. Y voy a exagerar, ¿vale? Entro en la iglesia y lo primero que me fijo es si las mujeres llevan faldas largas o no llevan faldas largas. Ya sé que estarías como loca por vestirte con faldas largas. Uf. Entramos en la iglesia y nos fijamos a ver si las mujeres llevan faldas largas o no llevan faldas largas. Porque durante toda la vida me enseñaron que una mujer cristiana con un pantalón es vestirse como un hombre y por lo tanto está rompiendo con la ley de Dios. ¿Alguna vez asististe a una congregación que se enseñe eso? ¿Nadie? Sí, por ahí dicen que sí. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces? El otro día vi un vídeo, que lo comentaba con Eva, el otro día vi un vídeo de un hombre durante más de 50 minutos tratando de enseñar cómo tiene que llevar el cabello una mujer para verdaderamente ser una mujer cristiana. 45 minutos. Y yo digo, a veces yo no aguanto 45 minutos de mi predicador preferido y voy a aguantar esto. Hace poco, bueno, hace ya 1 año y medio, 2 años, alguien me envió un vídeo de 1 hora y 45 minutos de qué es lo que un cristiano puede comer y no puede comer para verdaderamente estar cumpliendo y agradando a Dios. Querido, 1 hora y 45 minutos. Lo puse, por respeto a la persona que me lo envió, y hice así como 5 o 6 barridos, rápidamente, y pronto lo quité. He exagerado. He puesto cosas muy a aquel extremo.
para que identifiquemos a qué es a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero ahora bien, déjame decirte algo. Yo no necesito que alguien me diga cómo tengo que vestir para agradar a Dios, ¿sí o no? Pero cuando estoy revestido de Cristo, cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, yo puedo saber perfectamente qué vestimenta es la que le agrada a Dios y la que no le agrada a Dios. Porque ya no se trata de si llevas pantalón o llevas falda. Se trata de si con tu forma de vestir estás honrando a Dios o no. ¿Me explico? Y me voy a poner yo de ejemplo, algunas otras veces lo he hecho. Perdonadme porque ya sé, si me tenéis algo de aprecio con lo que voy a hacer, vais a perderlo del todo. Pero imaginaros que yo vengo hoy mismo y en vez de estar vestido con un pantalón y una camiseta, seguramente a alguien le agradaría más que el pastor viniera con traje y corbata. Puede ser, ¿verdad? Pero eso son costumbres. Estamos hablando de costumbres. No estamos hablando de ir en contra del reino de los cielos, ¿sí o no? ¿A alguien le parece que estoy yendo en contra del reino de los cielos por vestir así? ¿Nadie? Bueno, entonces continúo. Pero imaginaros que este pantalón, en vez de ser hasta los pies, fuese por aquí. Ya os he dicho que el poco aprecio que me podáis tener lo vais a perder hoy por completo. E imaginaros que esta camiseta, lejos de ser una camiseta de medio tuchi, una camisa de medio tuchi bien planchada, con unos, ¿cómo se llaman? Con unos gemelos y con una corbata de pastor buena. En vez de ser eso, es esto. ¿A alguien le parece una vestimenta indecente? En algún momento estoy deshonrando la congregación, los hermanos, tengo una actitud indecente, ¿no? Gracias, David. Pero imagínate que mi camiseta, en vez de ser esta, fuera una camiseta de tirantes finitos, muy finitos, negra, que me llegara por aquí y fuera una camiseta de red. ¿Ah? No, con tirantes, hermana, por lo menos con tirantes. Y que fuera una camiseta de red donde se me pudiera ver el pecho. ¿Qué me dices? Yo tampoco volvería. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, amigos, es que no tenemos un código estúpido de vestimenta, pero sí tenemos un código moral, espiritual, que nos hace vestirnos de una forma adecuada para no provocar en los demás cosas. Si yo fuera un tiarrón guapo y así bien atlético, pues a lo mejor provoco atracción, pero como no lo soy, pues provocaría otra cosa, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. No sé si me estoy explicando. Sí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que las leyes humanas son muy diferentes a las leyes del espíritu. El espíritu lo que me está diciendo es, querido Carlos, no te vistas de esa manera porque es indecente vestirse así. Querido Carlos, vas a provocar en otras personas repito, en algunos puedes provocar tentación y en otros puedes provocar asco, ¿verdad? Entonces, querido, vístete de una manera adecuada, que honre al Señor. Pero no le buscamos los tres pies al gato. Que si el pantalón tenía que tener debajo una cremallerita, porque entonces por esa cremallera, entonces recordamos que en Levítico la palabra, y nos pasamos, ¿vale? Querido, ¿qué quiero decir con esto? Me he ido al extremo más extremo que he podido, ¿verdad? La vestimenta, que siempre muchas veces, en algunas congregaciones, en esta no, trae problemas. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir con todo esto es que tú y yo tenemos que ser un odre nuevo, recibiendo las nuevas enseñanzas del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, no te estoy hablando de una nueva revelación, no te estoy hablando de esto. No te estoy diciendo que el Señor está cambiando la palabra de Dios y ahora va a traer la versión 3.0. Teníamos el 1.0 que era el Antiguo Testamento, luego el 2.0 que es el Nuevo Testamento y ahora viene la revelación, el 3.0. No te estoy hablando de esto. Lo que te estoy hablando es que tenemos que depender del Espíritu Santo para poder interpretar todas aquellas cosas como el Espíritu Santo desea. Querido amigo, estamos tan atados muchas veces a la religiosidad que no estamos dejando que Dios nos hable.
A veces estamos tan enfocados única y exclusivamente a toda la normativa eclesial y eclesiástica que no estamos dejando que el Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nosotros transformadora. Entonces, si ahora te pregunto, querido, ¿qué significa revestirse de Cristo? ¿Qué significa revestirse de Cristo? Espero que por lo menos tengas un concepto diferente y puedas decir que necesitas depender de Cristo y que necesitas que Él sea quien te revele lo que la palabra de Dios quiere decir. Si ahora te digo, queridos hermanos, el siguiente domingo la cruz no va a estar ahí porque la vamos a quitar, ¿vas a echarte las manos a la cabeza? ¿Vas a decir, ¿cómo puede ser que vaya a la iglesia y no tengamos la cruz que durante tantos años hemos tenido? Dime, ¿te va a escandalizar eso? Por ahí hay gente que dice por ahí mismo, me alegro, porque queridos, no podemos ser personas que estemos atados a simbolismos. No podemos ser personas que estemos atados a simbolismos, tenemos que estar revestidos de Cristo. Tenemos que vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. También es cierto, y hemos de tener cuidado, porque no te estoy hablando de que todos son profecías, no te estoy hablando de que todos son revelaciones, no te estoy hablando de que todo vale, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Y nos dijo, no seáis odres viejos tratando de mantener en vosotros un vino nuevo. Voy a traducirlo. No podéis ser personas viviendo en el reino de Dios si estáis atados todavía a tradiciones humanas, en aquel caso del Antiguo Testamento. En nuestro caso, quizás de las otras religiones de las que venimos muchos de nosotros, ¿verdad? Ayer hablaba con alguien por WhatsApp y le compartía un poquito esto, ¿no? Le mandé un audio y hablamos un poquito de esto y esta persona así de una manera muy fresca me dice, entonces lo que tenemos que huir es de ser unas beatorras, ¿no? Me dice, ¿entiendes esa palabra? ¿No entendéis beatas? Sí, una beata, a ver cómo digo esto sin ofender a nadie. Eva, ayúdame. Una beata es alguien que está todo el día detrás del pastor, alguien que está todo el día encendiendo las velitas, mejor así, ¿verdad? Encendiendo, no por ti, ella la que enciende las velas, encendiendo las velitas, alguien que está todo el día detrás de los santos, alguien que está todo el día tratando de cumplir, y te das cuenta que Cristo no habita en esa persona. Claro, quizás para los españoles es más fácil entender esta palabra, ¿no? Pero esta persona me decía, lo entiendo. No se trata de ir detrás de, se trata de estar en Cristo. Ese es el kit, ese es el asunto. Queridos, busca revestirte de Cristo. Busca revestirte de Cristo. Y para eso necesitas el Espíritu Santo. Al principio preguntábamos esto, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo? Y déjame decirte algo ya para rematar la faena. Tu relación con Dios es única y exclusivamente los domingos a las 11:30 cuando vienes a este lugar. No respondas. No quiero saberlo. Quiero que te lo preguntes. ¿Tu relación con Dios es única y exclusivamente los domingos 11:30 cuando vienes a este lugar? ¿Tu relación con Dios solamente se reduce a la hora de comer? Cuando estás delante de los alimentos y dices, gracias Padre en el nombre de Jesús y tengo mucho hambre, Padre, termina pronto, amén. Tu relación con Dios es apenas una careta cuando te encuentras un hermano en un centro comercial en la calle. Oh, hermano, Dios te bendiga, hermano. Toda la semana bendecida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Es eso?
Hay tantas personas que me dicen, yo sé que no estoy haciendo tal y como debería, yo sé que no leo la Biblia como debería, yo sé que no oro todo lo que debería, yo sé que no me relaciono con la iglesia tanto y tal y como debería, pero eso sí, nunca me olvido de Dios. Querido, nuestra relación con Dios, estar revestido de Cristo no es que tu pensamiento aparezca de vez en cuando una palabra de 5 letras que empieza por J y termina por S. No es decir, ay Jesús, ay Jesús. Querido, si quieres estar revestido de Cristo, necesitas morir a ti, necesito morir a mí mismo, para que sea Él quien se manifieste en mi vida. Si quiero estar revestido de Cristo, tengo que saber quién es Cristo. ¿Y sabes cómo es la manera de saber quién es Cristo? Escudriñando las Escrituras, cerrando la puerta de mi habitación, orando, buscándole. Te digo más, relacionándome con el resto de mis hermanos, porque en ellos puedo ver también a Cristo. Amigos, escúchate la predicación de la semana pasada. Ya sé que la hemos subido tarde a YouTube. El jueves la subimos, el viernes, por ahí. Escúchate la predicación del domingo pasado y únela con esta. Necesitamos estar revestidos de Cristo. Necesitamos que la naturaleza del reino de los cielos habite en cada uno de nosotros. Queridos, el resto van a ser intentonas de cumplir normativas de iglesia. Intentonas, que apenas lo que va a suceder es que tu vestido se va a romper, tu vida se va a romper más. ¿Por qué? Porque no hay una transformación. Porque no hay una transformación. Porque todo lo que Dios quiera poner en ti se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque somos odres viejos todavía. Y ese vino se va a echar a perder. Todo lo nuevo que Dios quiere poner en ti se va a echar a perder. Porque nosotros todavía estamos pensando en la vela debajo de la cruz. En la vela debajo de la cruz. Símbolos, 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 símbolos y símbolos. Déjame decirte algo y termino, creo. Tú y yo, como seres humanos, somos religiosos. ¿Sabes lo que quiero decir? Personas que estamos acostumbradas a agarrarnos a sistemas. Personas que estamos acostumbrados a estar firmes en un sistema y cuando ese sistema se rompe, ¿qué nos genera? Ansiedad, desconfianza. Pero la Biblia solamente nos dice que tenemos que tener nuestros pies fundados sobre una cosa. ¿Y sabes qué cosa? La roca. ¿Y sabes quién es la roca? Es Cristo Jesús. Si te das cuenta, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Así que, como en todas las cosas del reino de los cielos, como en todas las cosas del reino de los cielos, necesitamos que Dios esté obrando y esté en el medio de todo, ¿sí o no? Así que te voy a invitar a que cuando empieces tus tiempos de oración, en lo privado, en tu casa, le digas, Señor, ayúdame a no remendar mi vida. Ayúdame a no poner parches en mi vida. Señor, ayúdame a no echar a perder todo aquello nuevo que tú estás poniendo en mí. Dile a Dios que te ayude. Pídele al Señor que te choque. Pídele al Señor que te haga entender. Pídele al Señor que te haga entender. ¿Qué cosas son única y exclusivamente cultura evangélica? Que pueden estar bien, algunas de ellas. ¿Y qué otras cosas son verdaderamente de su reino?
y no te vistas de evangélico, revístete de Cristo. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Bueno, no, es un símbolo. Si te quieres quedar sentado, haz lo que quieras. Una broma. Vamos a orar. Vamos a orar. Cada uno que haga lo que quiera. Señor, te damos gracias, Dios amado, que eres tan cercano a cada uno de nosotros, que tratas con nosotros en lo íntimo y en lo personal, Señor. Padre, cada uno de nosotros tenemos tantas y tantas costumbres que traemos o bien de otros lugares donde estuvimos, de nuestros propios pensamientos acerca de cómo tú eres y cómo tú te agradas, Señor. Somos religiosos por naturaleza, Señor. Padre, recuérdanos siempre que lo que tú quieres es transformar por completo nuestra vida, Señor. Y no queremos esconder lo que somos. Además, porque delante de ti no hay cómo esconderse, Señor. No queremos esconder lo que somos para parecer lo que no somos, Señor. Realmente anhelamos y queremos que seas tú transformando nuestra vida, Señor. Y que cuando alguien me mire, Señor, aunque no vista como otros pueden esperar que tiene que vestir un pastor, puedan ver que cada día estoy más revestido de ti, Señor. Padre, anhelamos vivir una vida real y no religiosa. Anhelamos ser odres nuevos, recibiendo todo lo nuevo que tú tienes que darnos, Señor. Una vida nueva, una mente nueva, una forma de hablar nueva. Señor, ayúdanos a ver quién tú eres. Y a partir de ahí sí caminar en tu voluntad, Señor. Tu palabra en Efesios capítulo 2 dice que somos hechos nuevas criaturas para caminar en las buenas obras que tú preparaste de antemano. Por lo tanto, a caminar en tu voluntad, Señor. Y claro que sí, cambiar y transformar todo aquello que no te agrada de nuestra vida vieja. Pero, Señor, que la acción de tu Espíritu Santo sea la que nos transforme, Señor. Y Padre, sobre todo, ayúdanos a no agarrarnos a sistemas religiosos que lo único que hacen es no permitir que te veamos, Padre. Revístenos de ti.